Buenas amigos, bienvenidos a su canal Mara Autos. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video y a las nuevas personas que van llegando al canal. Les recomiendo sigan esta serie de videos de clase de mecánica automotriz. Quiero dar las gracias a todas las personas que están brindando su apoyo al canal y que de alguna manera yo los estoy ayudando a ser mejores técnicos, a conocer estas cosas sencillas. Sé que esta clase apenas va por lo básico, pero poco a poco vamos aumentando el nivel y el conocimiento de cada componente. Quiero brindar las gracias a todos, quiero agradecerles ese apoyo que le están dando y están haciendo que este canal crezca, y quiero que dejar ese aporte de conocimiento y tratar de ayudar a todas las personas que sea posible, que están interesadas en el tema de la mecánica automotriz. Bueno, hoy en esta nueva clase vamos a hablar del TPS. Vamos a saber qué función tiene, qué posibles fallas puede tener y cómo podemos hacerle algunas pruebas. Recuerden que estas clases que estoy dando hasta los momentos son teóricas, no estoy haciendo pruebas físicas, sino que les muestro cómo funciona el componente por dentro, cómo es, y algunas posibles pruebas que le podemos hacer. A medida que vaya avanzando esta clase, que termine toda esta clase teórica, ya lo vamos a hacer de forma física, con problemas reales con cada uno de los componentes, a medida que también va llegando un vehículo con cierta falla. Bueno, ahora, ¿qué es el TPS? Bueno, el TPS es un sensor que se encarga de medir la posición de la mariposa o de la veleta del acelerador. Vamos a buscar cómo se figura. Aquí tenemos varias figuras de cómo puede ser un TPS. Para los que no lo saben, y aquí vamos a poner ubicación. Bueno, aquí tenemos, siempre va a estar ubicado en el cuerpo de aceleración. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de dónde va ubicado el TPS, para cuando las personas que no lo saben, que van empezando, ya tienen aquí una idea de dónde pueden encontrar el TPS o dónde va ubicado, ¿no? Actualmente el TPS ya está quedando atrás, porque ya existe el cuerpo de aceleración electrónico. Es prácticamente lo mismo, sino que ya tiene otros componentes, un componente más grande, pero más adelante lo haremos solamente el cuerpo de aceleración como tal. Hoy vamos a aprender lo más básico, que es el funcionamiento de un TPS. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos puede aclarar mucho. Fíjense que aquí nos dice que está el TPS. El TPS, que es lo que va a medir, es cuando abre la veleta, cuando pisamos al acelerador, va a medir el porcentaje de apertura que está abriendo. Eso le ayuda a la computadora a calcular cuánto aire está entrando al motor. Le indica a la computadora qué ajuste de combustible puede hacer, tener unos parámetros también de que queremos acelerar. Son varias informaciones que le va a enviar este sensor a la computadora y que le ayuda a hacer su ajuste de combustible. Ok, vamos a buscar. Aquí tenemos, bueno, este ya es con cuerpo de aceleración. Vamos a buscar uno que solamente sea con TPS, ya que estamos hablando. Aquí tenemos otro. Adentro nos encontraremos igual con este. Ok. ¿Cómo la computadora? Perdón, déjenme aquí. Ok. Internamente
el TPS lo que tiene es una pista, por ejemplo, como lo vemos aquí en la figura, si lo viéramos así, como es algo móvil. No sé si ustedes han visto un potenciómetro, que muchas veces el que hemos tenido la curiosidad hemos desarmado un radio y encontramos un potenciómetro. De todas maneras, vamos a buscar uno para el que no lo sabe cómo es. Vamos a buscar un momento aquí. Esto sería un potenciómetro. Yo creo que hay muchas personas que lo han visto. Esto es lo que se aplica en un TPS. Internamente tiene unas pistas. Vamos a buscar la imagen. Internamente tiene una pista, y la parte móvil, que es la que engancha con la guaya del acelerador. Cuando nosotros pisamos el acelerador, va a darle movimiento a esta palanca, y es donde va a marcar, va a enviar la señal en la posición en la cual está. Para que tengan una idea de cómo es un TPS, solamente necesita que accionemos nosotros el pedal, que lo pisemos, inmediatamente él va a hacer su movimiento, sea acelerar o sea desacelerar, y es donde vamos a ver la medición que se va a hacer. Un TPS es un sensor que funciona con 3 cables, solamente tiene 3 cables, requiere 5 voltios de señal de alimentación, su cable de señal y tierra, ya que a medida que la palanca vaya moviendo va a marcar si está en un porcentaje bajo o en un porcentaje alto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, aquí la flechita nos marca que está muy cerca del cable de tierra, lo que le va a indicar a la computadora que tenemos el acelerador suelto, no lo tenemos pisado. Y aquí tendríamos, a medida que vamos pisando el acelerador, esta flecha va a ir subiendo internamente, su pista se va a ir moviendo y va a ir incrementando el voltaje, y eso le va a indicar a la computadora que estamos pisando el acelerador. Una prueba rápida que podemos hacerle al sensor TPS sería desconectarlo. Si tenemos alguna duda del sensor, sería quitar su conector. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar un momento aquí. Por ejemplo, lo desconectaríamos y vemos, por ejemplo, vamos a ver en esta imagen, todos los sensores TPS van a tener 3 pines. Ahora, en el TPS yo les recomiendo que no vamos a medir nada. O sea, si hay una medición, podemos medir la resistencia interna de este potenciómetro, pero hay otra manera más fácil de probar. Pero primero vamos a ver, a medir la parte eléctrica o la parte de la instalación. ¿Qué tendríamos que buscar primero? Bueno, ya sabemos que el TPS está alimentado tienes un voltaje de alimentación de 5 voltios. Tendremos que ver esos 5 voltios, tendremos que ver la tierra, que hay una buena tierra enviada por la computadora, y nuestro cable de señal, que al momento de desconectarlo la computadora le pone 5 voltios de referencia. Entonces tendríamos que conseguirnos 5 voltios y no tendríamos que conseguir un cable de tierra. Una manera muy fácil de probar, si nosotros tenemos nuestro escáner y desconectamos el sensor, lo primero que nos va a dar es un código de circuito abierto o en corto, para empezar por ahí. Eso es un buen indicio de que tenemos nuestro circuito en buen estado. Eso es solamente para revisar el cable de señal. El cable de voltaje de los 5 voltios, y así tendríamos que medir con un multímetro que aquí llegue 5 voltios y en esta parte llegue la tierra. Por ejemplo, si no, un momento aquí tenemos una imagen que yo hice, tendríamos 5 voltios en este cable, y en el de abajo tendríamos la tierra. Pondríamos la punta del multímetro positivo a la batería, el polo positivo, y la punta negra la pondríamos en este pin, y tendríamos que darle voltaje de batería. Sí, como el carro está apagado, nos daría aproximadamente 12.5 voltios, y aquí nos daría 5 voltios. Pondríamos
el multímetro lo pasaremos a la punta negra al polo negativo de la batería y el positivo lo pondríamos aquí en estos 5 voltios y nos debería dar exactamente eso, 5 voltios, ya que es nuestro cable de alimentación. Ahora, una prueba muy fácil que yo haría para descartar este cableado. Por ejemplo, yo quiero descartar señal de computadora y cableado. Ya yo medí que tengo estos 5 voltios y ya medí que tengo esta tierra. Ahora, para yo descartar que este cable no esté fallando, le haría dos pruebas sencillas. Primero, al desconectarlo, debería tener 5 voltios aquí y en la computadora debería ver ese código de circuito abierto o en corto. Y ahora, ¿qué haría yo? El porcentaje en la computadora aumentaría, ya que como está desconectado, si nos lo muestra en porcentaje, si vamos a suponer que nos lo esté mostrando en voltaje, debería no ver estos 5 voltios. En la computadora, en el escáner, en el parámetro de TPS. Ahora, ¿qué haría yo aquí? Yo le haría un puente aquí a tierra y este voltaje debería disminuir a 0. Y en ese momento ya sabría, ¿no?, que por lo menos el cableado está intacto a la computadora y está respondiendo las señales que le estamos dando, porque le estamos aterrizando estos 5 voltios. Inmediatamente sabría, ¿no?, que esta señal que le estamos poniendo en todo el conector sí está llegando a la computadora. Sería una manera muy rápida de probarlo, por lo menos la parte del cableado. Ahora, ¿cómo probaríamos el componente, el TPS? En lo personal, a mí me gusta probar el TPS puesto en el escáner. Yo vería el parámetro. Vamos a buscar un momento aquí. Vamos a buscar para ver si vamos, un ejemplo aquí. Vamos a poner señales. Aquí tendríamos una idea muy clara de una señal de un TPS. Aquí vamos a ver un poco de cómo es internamente. Fíjense que lo que tiene son unas pistas donde va a elevar o a disminuir su resistencia y va a dejar que el voltaje de 5 voltios suba o disminuya. Eso es todo lo que veríamos en un TPS, o cómo sería su composición interna. Aquí tendríamos otra imagen. Tenemos voltaje, aunque no nos dice que aquí tenemos la tierra, que no nos dice que es la tierra aquí. Bueno, deducimos que es la tierra y este circuito siempre lo compararemos con los 5 voltios de señal. Vamos a ver si encontramos otra. Ok, aquí tenemos otra más clara, ¿no? Hay algunos vehículos que también utilizan esta señal o como un switch interno que le va a indicar a la computadora cuando el pedal está totalmente suelto, pero son muy pocos los vehículos que lo traen. Esto ya viene, después vinieron solamente los TPS de 3 cables, pero solamente es un switch que cuando suelta el acelerador, por aquí va a entrar una señal mínima, porque acuérdense que estas señales no puede, cuando soltamos el acelerador no puede dar 0 voltios completamente, debe marcar algo de voltaje para decirle a la computadora que está en una señal mínima, porque acuérdense que si el cable de señal estuviera en contacto a tierra, ya sería un circuito en corto a tierra y la computadora te daría código e interpretaría que el circuito está en corto a tierra. Así que mucho cuidado con eso. Ok, hablando de las señales, vamos a utilizar esta señal que vemos aquí. Fíjense que este tiene un valor mínimo, por decir algo. Esta imagen me dice que tiene un valor mínimo de 1 voltio a 0.5. Vamos a suponer que estamos viendo 0.7, por decir algo, ¿no? Ahora, esto es lo que yo utilizaría para ver el sensor.
aquí la señal, nos estamos imaginando que vamos pisando el acelerador suavemente, porque no es una subida brusca, sino que una subida que va, una pendiente que va poco a poco subiendo, y aquí después la soltaríamos. Yo haría esta prueba varias veces en el escáner. Seleccionaría el parámetro para ver el TPS y también lo graficaría. Ahora, ¿por qué lo grafico? Muchas veces pasa que el TPS, las pistas internas están rotas o no hacer contacto. ¿Y qué va a pasar? Que si viéramos que el TPS, aquí hay una señal clara de esto. Fíjense, esta imagen muestra muy claro lo que lee. Esta es una señal normal del TPS. Fíjense que está limpia. Pisaron el acelerador, lo mantuvieron a fondo y después bajó. Pero muchas veces las pistas internamente en el TPS se dañan, y ahí es donde entra esto. Fíjense que va subiendo y de repente hay un bajón, pero después sigue subiendo, y cuando lo soltamos llega al mismo punto y otro bajón y sigue bajando normalmente. Esto se debe porque en ese momento la pista deja de hacer contacto con por donde sale la señal del cable. Y estos son señales difíciles de detectar cuando no tenemos la idea de cómo enfrentarnos a ellas, y casi indetectable cuando te arroja código, o cuando quieres verlo. Si tú pones un multímetro a medir esta señal, nunca te la va a mostrar. Es muy difícil, tiene que haber una apertura muy grande para que la puedas ver. Normalmente no la ves, necesitas un osciloscopio, pero con el escáner también se puede ver, ya que la computadora te va a ver esa información. Ahora, tú puedes pensar también, puede ser que el cable esté roto y de esta señal. Sí, también puede ser un movimiento haga estos bajones en la señal. Entonces ya ahí tocaría tomar una lectura con un osciloscopio directamente desde el sensor TPS, desde su cable de señal, y ver en la computadora, ver en el escáner también la señal. Si la señal la repite tanto en el escáner como en el osciloscopio, es el sensor TPS que está molestando. Pero si veríamos que en el osciloscopio esta señal que vemos aquí no hace esto, pero en el escáner sí, entonces hay una falta, la información no está llegando bien a la computadora, y podría ser un cable que le esté haciendo interferencia, que se rompe, un conector en falso contacto. Para que tengamos una idea de como uno de los problemas más comunes y un poco más difíciles de resolver con respecto al sensor TPS. Vamos a ver si conseguimos otra imagen por aquí. Aquí tenemos otro. Fíjense que aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que dice falla intermitente del sensor TPS. Esto es una falla que es común y es un poco difícil de encontrar. Solamente tendremos que utilizar las gráficas del escáner y un osciloscopio en el caso de ser necesario, ¿no? Ok. Otra de las fallas que podemos encontrar en un sensor TPS son sus parámetros o trabajo. Recuerden, cada fabricante tiene un voltaje mínimo y un voltaje máximo de trabajo, así que es muy importante que sepamos. Si nos marca un código de TPS, bueno, vemos la gráfica y la gráfica está perfecta, no hay ninguna caída del voltaje, pero nos sigue marcando una falla con el sensor TPS. Ahí tendríamos que consultar con el manual cuál es su voltaje mínimo y su voltaje máximo. Fíjense que aquí, por decir algo, me dice que en este ejemplo que muestra este libro, me dice que totalmente abierto tiene 4.9, no llega a los 5 voltios. Eso es muy importante, porque ya con 5 voltios, si llegara a los 5 voltios, la computadora va a interpretar que el circuito está abierto. Y totalmente cerrado me dice que tiene 0.5 voltios. Exacto, es un voltaje mínimo, no puede llegar completamente a tierra o a 0 voltios, porque interpretaría que el circuito está en corto a tierra. Okay.
mucho cuidado con esto. Siempre es bueno, a veces con estas fallas de sensores TPS, con los voltajes mínimos y el voltaje máximo. Tenemos que tener mucho cuidado que esté dentro del rango. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver otra imagen o donde otras personas fallan. Vamos a buscar la primera imagen del TPS que tenía ahorita. Ok, aquí este es lo que le quiero decir. Muchas veces el TPS viene fijo, viene en una sola posición, viene con 2 o 3 tornillitos y ya va sujetado ahí y no tiene como moverse. Pero hay fabricantes que, si se fijan, ¿ven? Tiene corredera y muchas veces nos marca código de sensor TPS, y no es que el sensor esté malo o el cableado esté malo o la computadora esté mala, sino que está fuera de rango porque tiene un movimiento, tiene un ajuste. Entonces es muy importante saber primero, siempre buscar información de con qué TPS nos estamos enfrentando, porque muy fácil, si nos da un código de TPS y miramos su cableado, bueno, el cableado está bien y nos sigue marcando código de TPS, muchas personas lo que van a hacer es que van a cambiar el TPS, pero no están informados en que el TPS tiene un movimiento, tiene un ajuste. Entonces van a hacer comprar un componente que no es capaz, que lo ponen de la misma manera y le sigue dando falla, como muchas veces puede ser que lo pongan, les quede dentro del rango y dicen, bueno, si era el sensor TPS que estaba malo, y así se queda. Y bueno, hicieron su reparación bien, pero no es lo ideal, amigos. Lo ideal es estar totalmente seguro de que el componente estaba malo cuando lo vamos a cambiar. No vamos a cambiarlo a la suerte, a ver, que eso nos puede generar muchos problemas. Así que esto es un ejemplo de otra falla que puede haber, que no está, muchas veces dejan estos tornillitos flojos, se mueve el TPS, se sale del rango y nos marca código, el carro no acelera, nos empieza a fallar. Así que mucho cuidado con esto. Por eso siempre es bueno tener de cada vehículo su voltaje máximo y su voltaje mínimo para poder compararlo y saber si está dentro del rango. Es otra falla muy común que nos puede dar el TPS. También les recomiendo, más que todo en la parte del cableado, cuando nos enfrentamos a un código así de TPS, recuerden que estos 5 voltios y esta tierra puede ser compartida con otro sensor, y puede que otro sensor esté en corto, esté malo y me haga fallar el TPS. Mucho cuidado con esto cuando tenemos estos sensores con alimentaciones compartidas. Nos puede dar una falla, la computadora primero interpreta código a TPS y ni siquiera este circuito tiene nada. Puede que todo este circuito esté bien, esté en perfecto estado, está malo es este, pero la computadora en ese momento interpreta como primer código este. Así que siempre es bueno revisar el diagrama cuando tenemos alguna duda, porque hay que saber si el circuito es compartido. Yo creo que por esta parte que quiero que quede claro cómo funciona el TPS. Como lo hablamos, solamente va a marcar la posición de la mariposa a medida que apretamos el acelerador. Como su alimentación, tiene alimentación de 5 voltios, una tierra, un cable de señal. No voy a hablar de cómo medir tierra, amigos, o sea, cómo medir tierra, cómo medir el cableado, porque ya esta clase anteriormente la di. Ya solamente resumo cómo funciona el componente. Las personas que están interesadas, que llegan directamente a este video y quieren ver cómo se mide una tierra, cómo se mide la señal de un cableado, cómo se mide un cableado completamente, los invito a verse la serie de videos, que van a encontrar todas estas pruebas. En el caso de que llegue un momento en que pueda hacer caso de que medimos el TPS está en buen estado, medimos el cableado está en buen estado,
Ya ahí sí nos tocaría la computadora, como siempre les recomiendo, ver que tenga sus buenas alimentaciones, que tenga toda su tierra, que tenga todas sus corrientes, y en el caso de estar enlazada con otros módulos, ver que haya buena comunicación. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido cómo funciona un TPS. Sé que las clases son algo rápidas, pero estamos aprendiendo primero las partes básicas de cada componente y cómo funciona y algunas de sus fallas. Espero que le saquen el mayor provecho a esta información que les estoy dando. Suscríbanse, compartan, denle me gusta. Vamos a ayudar a todas estas personas que van empezando y que necesitan esta información. Igualmente, gracias por su tiempo y muchas gracias.